La música es el amor, y el amor es la música. Eso lo pienso. No porque lo piensa, porque lo siento. Esta versión es más desgarrante, es más íntima, más dolorosa. Aquella está tocada por un intérprete. Esta no ha usado intérprete, esta sale por naturaleza, diciéndole a uno, aquí estoy yo, así como yo la escucho. Además, quiero decirte que nunca toqué esa mazurca. Siempre que la oí en un concierto, no recuerdo qué pianista, de los muchos que venían a probar arte musical, a pesar de que yo estaba en dedos y tocaba otras mazurcas, nunca me arriesgué a tocarla, porque siempre me causó desde el principio la viva impresión. Son pocas las veces, sobre todo para una persona que vive sumergido en la música, como en mi caso, que un fenómeno como ese, es una hora sonando, pueda producir esa impresión y esa emoción. Además, desde que la oí la primera vez, empecé a asociarla a distintos estados de emoción mía, pero siempre con una cosa doliente, con una cosa de, como dije antes, de desgarramiento, que es la única palabra que se me ocurre para calificar una cosa como esa. Y además me reveló en toda su dimensión eso que repito todos los días, de que la música es un misterio, como la vida misma. Entonces pienso en el autor, que fue una persona tan compleja, tal vez hizo desdichada, que tuvo un ser, no diría yo querido para él, pero querido para él, no querido de él, tal vez. Esa es la historia de los secretos de la música. Siempre he dicho, cuando oigo una música con determinadas características, que esa no salió de un ser humano, que esa nació sola. Esta mazurca pertenece a esa categoría. Lo raro es que desde que la oí la primera vez, que yo podría tener 18 años, porque acababa de llegar a La Habana, e inmediatamente empecé a frecuentar los conciertos de probar arte musical, donde venían las grandes figuras del piano. Estoy casi seguro que se la debe haber oído Rubinstein, que era quien más repertorio sobre Federico Chopin, o con Federico Chopin, tenía, por razones obvias, como era de su poder por su nacionalidad polaca, y
creo que además, mucho tiempo después, también se la escuché varias veces en grabaciones que hacía de las obras totales, los preludios, los valses, las mazurcas. Pero dentro de esa colección, esa, yo sé que nació sola. Lo raro es que al cabo de tantos años, de tantas experiencias, de tanta vida vivida, para bien y para mal, todavía me cause la misma emoción que cuando la oí la primera vez. Esa es otra cosa de esas preguntas y respuestas que uno se hace en relación con los estados de emoción o de estímulo emocional. Se supone que he vivido tanto, que he cambiado tanto el aspecto de esas sensaciones, de esas experiencias, y que todavía yo recuerde, ahora que la escucho de nuevo, cómo me estremeció la primera vez que la escuché. Sí puedo decir que de ese estremecimiento no he salido todavía. Además es una música que me provoca muchas reflexiones, tal vez por la misma razón de que yo vivo lógicamente inmerso en la música, y por eso tal vez es que llego a preguntarme cómo es que una obra cualquiera, un fragmento, porque eso es un instante nada más, pueda conmoverme de esa manera. Ahí que entiendo yo, sin más explicación, la dimensión de eso que es el mundo de la música, un mundo infinito, sin espacio y sin límite. Así como yo recibo siempre esa obra, siempre bajo la misma sensación, bajo la misma conmoción y bajo la misma interrogación, porque sigo preguntándome los por qué, esos por qué que no tienen respuesta nunca. Afortunadamente, tanto en vivo como en grabaciones, siempre la he escuchado con la misma calidad, con la misma expresión, con el mismo sentimiento. Si no, yo pienso que no sería capaz de mantener vivo ese recuerdo y esa sensación que siempre me ha producido esa misteriosa mazurca. Voy a decir una cosa fuerte pero sin drama. Quisiera que cuando me despidiera de esta tierra pudiera escuchar eso que estoy oyendo en este momento. Me parece que con eso se me abrirían las
puertas del cielo, qué sé yo. Tal vez esté diciendo una tontería, pero es así como lo digo. Ese final donde parece que todo queda abierto es un camino sin frontera. Y eso vive, como digo todos los días, yo envuelto en el misterio que es la vida. Ese misterio que nadie explica, pero que sabemos que es, que está y que nos envuelve.